Muy buenas Gemitrofilos y Gemitrofilas, bienvenidos al especial de Halloween 2023 del canal. Y hoy voy a hacer algo distinto. Me gustaría centrarme en el género de terror en la cultura popular. Y para ello me gustaría explorar con vosotros la historia del género. Cómo ha ido surgiendo, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando a los diferentes medios, desde su origen en la literatura hasta cómo ha ido expandiéndose en el cine, los cómics o los videojuegos. Pero antes de empezar, ya sabéis, dejar un tremendo like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, que siempre ayudan muchísimo. Y ahora sí que sí, poneros cómodos. Y dentro intro. Según la Real Academia Española, miedo significa angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Podemos decir, según estos significados, de que el miedo es la angustia que sentimos ante algo desconocido, algo que nos imaginamos dentro de nuestra cabeza, y que por consiguiente es algo totalmente contrario a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestros sueños, o sea, pesadillas. Y es que tiene mucho sentido porque cuando sentimos miedo es cuando salimos de la zona de confort y vamos o sentimos experiencias desconocidas y totalmente nuevas. Y es que es un sentimiento que nos ha acompañado desde la prehistoria, básicamente. Y es que en los tiempos primitivos el ser humano estaba buscando refugio en las cuevas y, por consiguiente, alguna forma de hacer fuego para ahuyentar a la oscuridad y de esta forma ahuyentar a las criaturas y monstruos que habitaban en ella. Más tarde, a lo largo de la historia y en diferentes civilizaciones y culturas, hemos plasmado en diferentes criaturas mitológicas nuestros miedos para darle cara a algo que no conocemos. Y es que al fin y al cabo los monstruos no dejan de ser una imagen metafórica de nuestros miedos y temores, de la oscuridad, del odio, la ira, la codicia, la muerte. Y es por ello que se ha creado en diferentes culturas diversas festividades que celebraban el fin de la etapa de cosecha para dar paso al solsticio de invierno. Hay muchísimas, pero la más famosa es la festividad celta de Samaín, más conocida como Halloween. Y es en Halloween cuando a la gente le gusta conectar con historias donde haya monstruos, fantasmas, espectros, brujas, ¿no? Al fin y al cabo, digamos que a pesar de que también tenemos ese instinto primitivo de miedo, también tenemos otro instinto, el de la curiosidad, el de saber y conocer cosas misteriosas. De esta forma acudimos a libros, películas, cómics y videojuegos para satisfacer ese deseo, esa necesidad de curiosear en el más allá, ¿no? En el mundo del oculto, ¿no? De la brujería, de los fantasmas, los espectros, los demonios, la oscuridad. Pero, ¿cuándo surge el género de terror? Pero para responder a esta pregunta nos tenemos que remontar a hace muchísimo tiempo. Exactamente nos tenemos que remontar a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, cuando surge un movimiento cultural y artístico contrario y como reacción al movimiento de la Ilustración del siglo XVIII, el romanticismo. El romanticismo buscaba apelar a los sentimientos y las emociones de las personas, en una época en la que
empezaba a expandirse la revolución industrial y la densidad de población y la contaminación debido a la expansión de la industria. Y la gente buscaba evadirse en paisajes utópicos y de fantasía, ¿no? Lugares que reflejaban un pasado remoto, por ejemplo, la Edad Media. Y es que en la Inglaterra de aquella época era bastante común las ruinas de castillos, iglesias y monasterios, y muchos autores, pintores y escritores iban a estas ruinas para inspirarse para crear sus historias. De esta forma encontraban en estas ruinas los escenarios adecuados para contar estas historias de una narrativa desligada al racionalismo científico del siglo XVIII. Y buscaban sobre todo pues la apelación a los sentimientos y emociones, que es lo que buscaban al fin y al cabo. A todo tipo de emociones, alegría, tristeza, nostalgia, miedo. Empiezan a surgir diferentes escritores y artistas, pero en concreto empieza a surgir un género que va a tener bastante éxito: el terror gótico. La ilustración del siglo XVIII buscaba el raciocinio, la lógica, y se inspiraba sobre todo en la Grecia y Roma clásicas. El romanticismo, por el contrario, apelaba a los sentimientos y emociones y buscaba inspirarse más en la Edad Media, en los castillos, monasterios e iglesias góticas. Aparte de que el término gótico hace referencia a los godos, un pueblo germánico que invadió el Imperio Romano en el siglo V. Así que lo godo o gótico es todo lo contrario a lo clásico. Podemos decir que la novela gótica es la madre del género de terror. Y digamos que es en la novela gótica donde encontramos los elementos sustanciales del género de terror como lo conocemos. En el siglo XIX abundan muchísimos autores de novela gótica, pero podemos destacar tres: Mary Shelley, autora del Dr. Frankenstein; Edgar Allan Poe, con una narrativa y una poesía muy intensas, mórbidas y tétricas; y Bram Stoker, autor de la novela El Conde Drácula. La novela gótica aporta tres cosas fundamentales: escenarios tétricos y oscuros, monstruos y espectros, y también una narrativa misteriosa y bastante tensa, donde el lector está siempre tenso y atento a lo que le pueda pasar al protagonista de la historia. Las novelas góticas del siglo XIX fueron fundamentales para crear los cimientos del género de terror, pero vamos a avanzar un poco más en el tiempo, ya que es cierto que en estas novelas vemos ciertas ilustraciones que reflejan el aspecto de estas criaturas, ¿no? Pero faltaba algo más para expandir el imaginario del terror. Y hablo, por supuesto, del cine. A finales del siglo XIX, los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo, una máquina capaz de proyectar imágenes en movimiento. Y esto cambió para siempre el mundo del arte y la cultura. Y esto también modificó la forma de contar historias, y esto afectó por supuesto al género de terror. A lo largo de los inicios del siglo XX se fue mejorando las técnicas y el lenguaje cinematográficos, pero en el año 1927 la productora Universal Studios estrena la película Drácula, adaptación de la novela de Bram Stoker. Esta película dio origen al famoso imaginario de los monstruos de la Universal, llamados así porque estas películas donde aparecían Drácula, la momia, el hombre lobo, Frankenstein y su novia, la criatura del pantano, el hombre invisible, eran películas producidas sobre todo por la Universal. Y es aquí cuando nos encontramos con una primera etapa del cine de terror. Películas donde nos encontramos pues a un monstruo que es incomprendido por la sociedad y lo que hace es pues aterrorizar a la gente. Estas películas posteriormente tuvieron un revival en los años 50 a color, y en los años 90, 2000 empezaron a hacer películas, pero no de género de terror, sino de aventuras, porque bueno, pues el terror pues había cambiado y digamos que estas historias se adaptaron al nuevo género. Por ejemplo, las películas de la momia, que a mí me encantan, sobre todo La momia y el regreso de la momia,
También tenemos a Van Helsing, donde tenemos a Hugh Jackman interpretando al cazador de monstruos. O la película del Hombre Lobo con Benicio del Toro, haciendo del licántropo. Es cierto que con el pasar de los años les hemos perdido el miedo a estos monstruos de la Universal, ya que han pasado del género de terror al género de aventura o ciencia ficción, pero sí que es verdad que han dejado un imaginario colectivo muy guapo y han influenciado sobre todo la cultura popular en muchos aspectos. Por ejemplo, Marvel Comics empezó a realizar cómics basados en estas criaturas, el Hombre Lobo o Drácula, y digamos que la mitología que Marvel creó en esos cómics ha tenido muchísima importancia en la historia de la editorial a lo largo de los años. Y es que gracias a Drácula y al Hombre Lobo tenemos a personajes como Blade o Moon Knight. ¿Y por qué dejamos de asustarnos con los monstruos de la Universal? Bueno, pues porque se buscaba otro tipo de terror. Y tenemos el terror psicológico. El terror psicológico centra su atención en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones. En este tipo de narración se busca la sutileza de efecto y la sugerencia más que el mero susto. El miedo trata de suscitarse afectando directamente a la emotividad del lector o espectador, que debe acabar identificándose con los padecimientos o vivencias extremas de determinados personajes. En el cine, con el fin de reforzar la atención y acrecentar el interés en la trama, suele recurrirse a los efectos espeluznantes de sonido, la tétrica ambientación musical, la inestabilidad emocional de los personajes y los paisajes o situaciones extraños u oscuramente sugerentes. A pesar de que el terror psicológico ya existía desde los tiempos de Edgar Allan Poe, no es hasta Alfred Hitchcock, autor de la película Psicosis, cuando este género empieza ya a tomar mucha fuerza. También es cierto que los aspectos formales y estéticos del terror psicológico han ido influenciando pues a otros subgéneros del terror, y han ayudado pues a enriquecer el género del terror general, ¿no? Y por ejemplo tenemos películas de zombies, de monstruos, que ya no son como las películas antiguas de los monstruos de la Universal. Y ahora sí que sí, pues dan bastante mal rollo. Pero eso sí, personalmente tengo que decir que las películas de terror hoy en día, en su mayoría, no dan miedo. Y para terminar con nuestro recorrido llegamos al siglo XXI, donde pues las películas han ido evolucionando y enriqueciendo el género de terror psicológico, pero aquí llegamos por supuesto al siglo de los videojuegos. Y es que los videojuegos han ido cogiendo ese aspecto del terror psicológico y han ido añadiendo el nivel de inmersión y de interactividad que aporta el propio videojuego y trascender a un punto donde nosotros literalmente nos metemos de lleno en la historia. Ejemplos de videojuegos de terror son por ejemplo Outlast, Visage o La Bruja de Blair. Espero de que os haya encantado esta breve explicación sobre la historia y evolución del género de terror en novelas, películas y videojuegos. Ya sabéis, dejar un tremendo like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios. Y ¡feliz Halloween!